Hola a todos. Gracias por participar. La verdad que estamos muy contentos como modalidad de cirugía en Latinoamérica de compartir con ustedes esta nueva sesión de webinar en la Semana de la Radiología. Mi nombre es Osvaldo Muñoz, soy gerente de producto y clínico para Latinoamérica y hoy tenemos un invitado de Chile, el doctor Fleiderman, quien gratamente aceptó nuestra invitación para hablarnos de un tema sumamente interesante: la disectomía endoscópica lumbar vía transforaminal, un procedimiento mínimamente invasivo muy interesante. Y quisiera, bueno, antes de dejar al doctor comentar un poco su experiencia. Doctor Fleiderman Valenzuela es traumatólogo de ortopedia, ¿no es cierto?, especialista en columna. Actualmente es docente de la Universidad de los Andes y médico traumatólogo de staff en Clínica Universidad de los Andes. Fue jefe de equipo de columna para Hospital del Trabajador Santiago durante los años 2013 a 2019 y tiene una experiencia vasta en investigación de cirugía mínimamente invasiva, endoscopía de columna y algunos temas también muy enfocados en lo que es columna. Así que, doctor, bienvenido nuevamente. Gracias por participar y el escenario es suyo. Bueno, muchas gracias Osvaldo, muchas gracias Mariana, muchas gracias a todo el equipo de GE por esta invitación para poder hablar y poder compartir con ustedes la cirugía que para mí es mi cirugía favorita, que es la disectomía endoscópica lumbar vía transforaminal. ¿Y por qué cirugía favorita? Porque la verdad es que yo como cirujano mínimamente invasivo, dentro de la cirugía está lejos la cirugía menos invasiva en la actualidad. Y a su vez también es una cirugía que me ha puesto, pero bastantes problemas inicialmente, pero sin embargo los he podido ir sobrellevando. Es una cirugía que inicialmente es bastante compleja, ¿ya? Muchos cirujanos abortan la técnica más que nada por una curva de aprendizaje bien compleja, pero sin embargo en la medida en que uno va pudiendo realizar cada vez más casos, pudiendo entrenarse cada vez más, se va dando cuenta que es una cirugía que es absolutamente abordable y va logrando cada vez más experiencia y mejores resultados, lo que finalmente se traduce en que tengamos pacientes contentos, con buenos resultados y con una cirugía muy poco invasiva. Vamos a nuestra hoja de ruta inicialmente, vamos a hablar, quiero contarles un poquitito cómo ha sido mi especialización en la cirugía endoscópica, no puntualmente para decirles qué es lo que tienen que hacer, sobre todo los que están pensando en partir en este tipo de cirugía. Sin embargo, solamente para contarles cómo lo he realizado, y ha sido una ruta bastante larga, pero creo que es importante que cada uno de ustedes realice algo parecido para que después de eso nos podamos enfrentar a esta técnica que, como les decía, es complicada, pero que en la medida en que vamos ganando experiencia nos va a dar muy buenos frutos y excelentes resultados. Vamos a hacer una pequeña revisión muy general de la técnica. No pretendo que con esto ustedes salgan sabiendo cómo operar a un paciente con esta técnica, pero sí una revisión más o menos somera de la técnica, cuáles son las principales indicaciones en la actualidad. Quiero también que veamos un poquito algo de los beneficios que habla la literatura actualizada respecto a la técnica tradicional, que es el gold standard, que es la microdisectomía. ¿Qué futuro le veo yo a esta técnica? Y vamos después finalmente a terminar con un caso real que fue operado hace como 3 semanas, en donde Osvaldo me tocó asistir, y utilizamos el OS One como uno de los equipos de rayos para poder realizar la cirugía. Entonces, respecto a puntualmente mi formación, la verdad es que todo partió el año 2012, inicialmente estando en un congreso de cirugía mínimamente invasiva en Grecia. Dentro del el día final del congreso, hubo un pequeño curso cadavérico donde nos mostraron un poquito la técnica endoscópica, pero éramos alrededor de 7 cirujanos, 8 cirujanos por cadáver, y fue una cosa así que prácticamente no entendí nada de lo que estaba mostrando. Pero me dejó realmente la duda, la inquietud al respecto, y con eso seguí nuevamente y fui a algunos cursos cadavéricos, distintos cursos en Alemania, en Colombia, algunas visitas con algunos cirujanos en Estados Unidos, en Inglaterra, etc. Pero yo les diría que el gran cambio
ya fue el año 2014, en julio del 2014, ya hace un poquito más de 6 años, en donde me tocó asistir a un curso puntualmente, que era un curso de 2 días, en Seúl, Corea. Para los que saben algo de endoscopía, bueno, claramente Corea es uno de los países líderes en esta técnica, y ahí en ese curso puntualmente, dentro de los maestros de la cirugía y dentro de los tutores que nos estaban enseñando, estaban estos dos personajes que aparecen a mi mano izquierda, que uno es el doctor Sanjolí, que ustedes lo tienen que haber escuchado nombrar y es uno de los pioneros de la endoscopía a nivel mundial, y el doctor Gun Choi, que actualmente él tiene miles de cirugías endoscópicas en su cuerpo, tremendo cirujano endoscópico y autor de prácticamente la totalidad de los libros que hay de endoscopía actualmente a nivel mundial. Entonces, luego de ese curso, en donde pudimos revisar 14 cirugías en vivo, trabajamos en 4 estaciones de trabajo cadavérica, múltiples conferencias, tuve la suerte de poder quedarme un mes con el doctor Bunchoy y aplicar los conceptos que trabajé en ese curso cadavérico, aplicarlos y verlos directamente con un cirujano de esta envergadura como el doctor Bunchoy. Entonces me permitió estar un mes con él. Él tiene actualmente un programa de fellow que es de 1 año y pude compartir también con los fellow que tenía en ese tiempo. Había un fellow de India y un fellow chino y pude compartir con ellos y compartir la experiencia, que para mí realmente me hizo el cambio. Ahora, hablando un poquitito más respecto a esta técnica puntual, para mí hay 2 elementos clave en este procedimiento. Por un lado está la torre de endoscopía, que tiene que ser una torre que tenga todo lo que nosotros necesitamos, una pantalla de alta definición, que tenga un equipo de radiofrecuencia, una bomba de infusión continua de agua, eh, que tenga también eventualmente la factibilidad de utilizar un motor. Y a su vez también el otro elemento clave es un arco en C de alta definición. Y vamos a ver por qué ambas cosas son sumamente clave, porque ambas cosas nos van a acompañar durante toda nuestra cirugía y van a ser primordiales y claves en que la cirugía finalmente tenga éxito. Entonces, ¿cuál es la distribución en la sala quirúrgica? Generalmente a la izquierda, el monito a la izquierda muestra cómo generalmente se distribuye el paciente en la sala quirúrgica y cómo se distribuyen cada uno de los personajes que van a interactuar con el paciente, porque aquí no solamente el cirujano es la persona principal, sino que es un equipo de trabajo. Todos son importantes. El anestesista tiene su rol, el anestesista se ubica generalmente en la cabeza del paciente y va a manejar bien la vía aérea. Es primordial el anestesista porque esta cirugía, puntualmente yo la realizo con anestesia local y con sedación, vale decir, el paciente está despierto. Por lo tanto, el anestesista tiene una comunicación continua con el paciente, sabe claramente cuáles son los periodos durante la cirugía en que puede tener más o menos dolor y es primordial en que le dé la confianza al paciente que todo va bien. Por otro lado está el cirujano, que se posiciona por el lado sintomático del paciente junto a la arsenalera. Enfrente del cirujano al técnico de rayos, que también es primordial. Es importantísimo que tengamos un técnico de rayos de experiencia y que nos pueda mostrar una buena imagen y que nosotros sepamos claramente desde el punto de vista anatómico dónde estamos ubicados. Y también, no menos importante, están la enfermera, eventualmente el TENS, pabellonera, como lo quieran llamar ustedes, que también va a estar ahí en el pabellón. Entonces, como les decía, cada uno es importante. Aquí puntualmente muestro el lado derecho cómo se visualiza lo mismo que les estoy mostrando en el esquema del lado izquierdo. Entonces tenemos a la cabeza el anestesista, como estoy mostrando acá. Yo como cirujano, en este caso estaba con otro cirujano. Esta es una cirugía que generalmente uno la puede realizar solo, sin necesidad de ayudante. La arsenalera que está al lado nuestro y el tecnólogo de rayos que está claramente enfrente mío. Entonces, respecto al posicionamiento del paciente, aquí ustedes se van a dar cuenta que en la medida en que empiezan a profundizar en esta técnica, hay cirujanos que prefieren operar a los pacientes en decúbito prono y otros cirujanos que prefieren operar a los pacientes en decúbito lateral. Cada uno de estas posiciones tiene sus ventajas y desventajas. Yo puntualmente, inicialmente, partí en decúbito lateral porque me formé en algunos cursos cadavéricos en Alemania donde los operaban en decúbito lateral, pero luego de mi pasada por Corea, definitivamente me cambié de decúbito prono y claramente es la técnica que utilizo, el posicionamiento, perdón, que utilizo en la actualidad. Inicialmente partí con mesas radiolúcidas, los posicionaba en un Wilson frame, y actualmente el posicionamiento del paciente para mí es como lo estoy mostrando acá, que utilizo la mesa Maquet,
con el paciente en prono, bien cómodo, lo más cómodo posible, las caderas ligeramente flectadas, las rodillas flectadas, una almohada acá en la cabecera para que esté bien cómodo. Y aquí es fundamental explicarle al paciente muy bien en qué consiste la técnica, explicarle claramente que necesitamos que esté tranquilo, que no se movilice en forma brusca durante la cirugía, porque eso nos puede alterar claramente nuestros resultados y podemos tener eventualmente alguna complicación. Y tenemos que nosotros también poder censar al paciente antes y ver si es candidato a esta técnica que sea realizada con anestesia local y con sedación. Hay muchos pacientes que de repente tienen un bajo umbral del dolor, que muchas veces de repente no son candidatos para esta técnica porque sabemos que se van a estar movilizando de forma continua y finalmente nos va a traer tanto estrés a nosotros como al paciente. Ahora, la técnica en decúbito, la posición en decúbito lateral, principalmente los que les gusta esta posición, básicamente hablan de que con esto uno descomprime el abdomen, obviamente descomprime la presión intratecal, permite un mejor manejo de la vía aérea en caso de ser necesario con el anestesista. Sin embargo, esta técnica, uno con esta técnica pierde un poco la anatomía con que uno ha sido entrenado en toda la cirugía tradicional, tanto abierta como mínimamente invasivo, porque aquí toda la anatomía hay que hacer un switch en el cerebro porque se cambia, o sea, lo que está al lado derecho está al lado izquierdo, lo que está arriba va a estar abajo, entonces para mí es bastante más complejo y mi comodidad es hacerlo en decúbito pro. Importantísimo, antes de la cirugía, obviamente, tener un buen set de imágenes. Yo puntualmente, lo mínimo que tienen que tener son un buen set radiológico para ver la anatomía ósea, la altura de las crestas ilíacas, que no haya alguna deformidad asociada, que no haya una anatomía transicional, y obviamente la resonancia, que es el gold standard. Y con la resonancia puedo hacer las mediciones de dónde yo tengo que entrar, a qué distancia tengo que entrar desde la línea media, dónde va a estar mi punto objetivo, dónde quiero llegar, ¿ya? Y con eso hacer un buen planeamiento preoperatorio para poder tener éxito en la cirugía. Algunos cirujanos también hablan de que eventualmente el escáner también sería una tercera imagen necesaria, sobre todo en pacientes mayores, donde eventualmente podemos tener calcificaciones discales o más que etnias, eventualmente etnias muy calcificadas. Por lo tanto, aquí el escáner sería también un examen complementario a estos dos, pero los que sí o sí tienen que estar son las radiografías y la resonancia. Ahora, puntualmente, acá esto es primordial. Todo parte inicialmente cuando tenemos al paciente sedado en decúbito prono, como lo estoy mostrando acá, y parte con la marcación del paciente. Y en ese sentido, el arco en C que nosotros utilicemos es primordial porque con eso nos va a dar una buena imagen de la anatomía ósea y nos va a permitir hacer estas marcas que yo estoy poniendo acá. El ecuador del disco que queremos intervenir, la línea media lumbar, las crestas ilíacas, y en decúbito lateral también podemos marcar la inclinación con que queremos entrar al disco puntualmente que vamos a ir a intervenir. Fíjense ustedes que en Corea puntualmente era tal el nivel de experiencia que tenían cada uno de los personajes que interactuaban en la cirugía, que por ejemplo el tecnólogo de rayos inicialmente, él marcaba al paciente completo, después de eso, y dejaba las marcas así tal cual como se ven acá, después de eso la arsenalera hacía la vestimenta del paciente y el campo estéril, y el cirujano recién llegaba a operar teniendo confianza plena en que estaba todo perfecto. Yo puntualmente en este caso prefiero marcar porque hay dos cosas puntuales en esta técnica que son primordiales. Uno, el punto de entrada, que yo voy a marcar con mi arco en C, y lo otro, el punto objetivo que quiero llegar. Y es de eso habla alrededor se habla alrededor de que existe alrededor de un 80 o 90% de que con esos dos puntos con muy bien marcados y muy bien posicionados voy a tener alrededor de un 80 o 90% de éxito de la cirugía. Si esos puntos no están bien marcados, claramente, independiente de mi calidad técnica como cirujano, no voy a tener un éxito de la cirugía. Entonces, así como estoy mostrando, luego, obviamente, anestesia local, el paciente sedado, anestesia local en la piel y en los tejidos profundos. Inicialmente entro con mi aguja de discografía en los rayos AP. Fíjese la excelente visualización anatómica que me permitió este OS1, donde tengo claramente marcado el disco L4, L5, las plataformas vertebrales totalmente paralelas, las espinosas en el medio de la vértebra, los pedículos totalmente bien visualizados. Entonces, inicialmente ingreso con mi aguja de discografía, luego de eso, en el lateral, llego a mi punto donde yo quiero posicionar esta aguja, y aquí este es el punto, como les decía, objetivo, el punto, el target point, que ese punto es primordial. Eso tiene que quedar muy bien desde el principio, porque de ahí va todo lo demás. Entonces, si esta aguja
no me queda posicionada donde yo quiero llegar, toda la cirugía va a salir mal, definitivamente, y no van a lograr el objetivo de la cirugía. Fíjense acá que luego que tengo posicionada la aguja de discografía, yo puntualmente les hago una discografía a los pacientes, les aplico un medio contraste, en este caso Omnipaque, y también lo mezclo con carmín de indigo para teñir el disco de azul, y con eso me permite, cuando ya esté visualizando con el endoscopio, saber claramente que todo lo que está teñido de azul va a ser más que nada disco, eventualmente hernia, y todo el resto de las estructuras. Ahora, puntualmente, luego de que tenemos la aguja bien posicionada, ponemos un alambre guía a través de la aguja y vamos con los dilatadores. Acá se fijan que este dilatador es bastante grueso, pero yo lo recomiendo utilizar más que nada, obviamente, en niveles lumbares altos donde las foráminas sean amplias. No ocupen estos dilatadores tan gruesos inicialmente en niveles lumbares como el L5-C1, donde generalmente las foráminas son mucho más pequeñas y si tenemos una degeneración discal va a ser aún más pequeña. Y ahí lo recomendable es hacer una dilatación progresiva, porque de lo contrario, sí o sí vamos a tener un daño de la raíz emergente, vamos a tener un daño del ganglio y un paciente con dolor en el postoperatorio. Entonces, luego de los dilatadores, posicionamos nuestra guía de trabajo, nuestra cánula de trabajo, que puede ser biselada o no, en el lugar donde queremos llegar, y a través de esta cánula de trabajo posicionamos el endoscopio, y a través del endoscopio vamos con nuestro distinto instrumental disponible, que es prácticamente lo mismo que nosotros utilizamos en cirugía tradicional: las pinzas Dugan, las Kerrison, motor eventualmente, palpadores, y todo lo que nosotros necesitamos en el fondo para realizar la cirugía. Y aquí tenemos una visualización, lamentablemente no me permiten mostrar video, pero sí aquí tenemos una visualización de lo que uno visualiza inicialmente al ingresar al paciente. Entonces, puntualmente, en este paciente que lo operé de una hernia L4-L5 del lado izquierdo, sé que a mi izquierda va a estar la raíz emergente, vale decir, la raíz de L4, ¿ya? A las 9, ¿ya? A las 6 va a estar el disco puntualmente, a las 12 va a estar todo el complejo facetario con su cápsula, y a las 3 va a estar el pedículo de la vértebra abajo, vale decir, en este caso si es 4-5 va a estar el pedículo de L5 y la ascendente también de L5. Y eso lo tengo que tener muy claro, y con esto me permite orientarme y saber claramente dónde van a estar cada una de las estructuras y dónde ir a trabajar dependiendo de dónde esté la patología. Entonces, en la actualidad, ¿cuáles son las principales indicaciones, puntualmente hablando de disectomía endoscópica vía transforaminal? Es importante que ustedes sepan que generalmente esta cirugía, como es tan compleja, uno va adquiriendo nivel de expertise, y uno parte en niveles 1, que son como principiantes, y puede llegar a competente, avanzado, y llegando finalmente a niveles 6, que son máster. ¿Qué quiere decir máster? Un cirujano que prácticamente realiza todo tipo de patología vía endoscópica. Y para llegar a eso, obviamente la curva es tremenda y tenemos que estarnos formando en forma continua, asistiendo a cursos cadavéricos, asistiendo a cirugías con cirujanos de más experiencia. Y es una curva larga, y quiero mostrar que, por ejemplo, en hernias lumbares van a ser menos complejas que una hernia torácica y obviamente menos complejas que una hernia cervical. Sin embargo, todas se pueden operar. Y aquí, cuando vamos bajando, vamos viendo que vamos aumentando el nivel de complejidad. Entonces, es recomendable para un cirujano que recién quiere iniciar esta técnica. Un paciente ideal sería un paciente, ojalá que sea de un índice de masa corporal bajo, ojalá un paciente flaco, idealmente, o delgado, y que tenga idealmente una hernia, idealmente en el segmento L4-L5 o L3-L4, posterolateral o en el receso, y esas van a ser generalmente las hernias como ideales como para partir con el procedimiento, ¿ya? De ahí vamos aumentando el nivel de complejidad, ya un poquito más complejas son las hernias laterales, va a decir las hernias foraminales o extraforaminales, que son algo más complejas. Ya una hernia central ya también le agrega un poquitito mayor grado de complejidad a la técnica, y cuando ya son hernias migradas o secuestradas, generalmente tenemos que tener un nivel de expertise mayor para poder resolver ese tipo de patología. A su vez también, independiente de hernias o no, otra de las indicaciones más que nada, y en la actualidad se está utilizando muchísimo, es en estenosis lumbar, tanto foraminales, tanto estenosis de receso o estenosis centrales de uno o múltiples niveles. Claramente una estenosis foraminal donde se va a realizar una foraminoplastía
va a ser una técnica un poquito más simple que una estenosis central, donde tengamos generalmente facetas hipertróficas, probablemente un ligamento amarillo crecido de tamaño, hipertrófico también, y obviamente de un nivel va a ser mucho menos complejo que cuando tenemos que operar tratamiento del paciente a varios niveles. Y existen muchos cirujanos que ya tienen mucha experiencia, que están realizando incluso fusiones e instrumentaciones con apoyo endoscópico. Ahora, no los quiero marear con la revisión de la literatura, pero está muy establecido en la literatura desde hace mucho tiempo, con revisiones sistemáticas bien realizadas, con metaanálisis muy bien realizados, y sabemos claramente en la actualidad que la disectomía endoscópica tiene igual efectividad que la microdisectomía abierta para el tratamiento de las hernias lumbares, tanto primer episodio de recidida, en cuanto al manejo del dolor y resultados funcionales tanto a corto como a mediano plazo. Ahora, sabemos a su vez que tienes iguales resultados en esos parámetros puntuales, pero también tiene muchas ventajas respecto a la microdisectomía. Y dentro de eso, las principales ventajas que habla la literatura son menor tiempo operatorio, menor sangrado, y aquí algo importante, generalmente hospitalizaciones transitorias, o sea, el paciente es ambulatorio generalmente, que permite reintegros laborales mucho más precoces, una menor incisión operatoria y muchas veces mayor satisfacción del paciente. Ahora, ¿cuáles son las potenciales desventajas? Sabemos que inicialmente hay que hacer una inversión en la infraestructura, en nuestra torre de endoscopía, el arriendo del endoscopio, el uso de la radiofrecuencia, todo eso le agrega un mayor costo a esta cirugía, ¿no?, que la cirugía tradicional. A su vez también otra potencial desventaja es que tenemos mayor exposición a radiación, porque nosotros estamos continuamente utilizando el arco en C, como les decía yo inicialmente, el arco en C acá es primordial, nos va a acompañar durante toda la cirugía, de principio a fin. Y en ese sentido, un arco en C que nos dé una buena imagen, pero a su vez también que permita modular la radiación, para nosotros es tremendamente importante, no solamente para el paciente, sino que también para nosotros, para evitar la radiación que vamos a estar sometidos en forma continua. Y la otra desventaja, que como yo ya les decía previamente, y nuevamente volver a comentarles, que es una cirugía que es compleja y tiene una curva de aprendizaje que es bastante empinada y bastante compleja, pero yo le digo, generalmente a la gente que formo, a los fellows que formo, a los becados, no hay que echarse para atrás, inicialmente uno va a tener resultados que no son los óptimos, pero si uno piensa y tiene el firme propósito de poder desarrollar esta técnica, tiene que adquirir cada vez más casos y eventualmente va a tener algunos pacientes no con muy buenos resultados inicialmente, pero en la medida en que va adquiriendo mayor experiencia se va a dar cuenta que es una técnica que cuando uno ya le agarra la mano, como se dice, realmente uno tiene muy buenos resultados en los pacientes. Entonces, bajo mis ojos, las principales ventajas, ya un poquito, ¿qué es lo que veo yo como principal ventaja? Puntualmente mis pacientes los hago en forma ambulatoria, se van el mismo día, lo que reduce los costos, sobre todo para los prestadores de salud. A su vez también para mí una tremenda ventaja es que lo hago con sedación y anestesia local, por lo tanto en pacientes que tienen contraindicación de anestesia general no son para mí una contraindicación. Entonces pacientes añosos con múltiples patologías no van a ser una contraindicación porque lo hago con anestesia local y con sedación. Y a su vez también esta anestesia local y sedación permite un rápido recambio de pabellón. O sea, yo rápidamente tengo el próximo paciente y no tengo que estar esperando que el paciente se recupere en la anestesia general y todo lo que nosotros sabemos que implica esos tiempos que muchas veces son tiempos que realmente demoran incluso más que las cirugías. Permite también una clara visualización de toda la anatomía, escaso sangrado, no requiere neuromonitoreo. En este caso el paciente, como está sedado y va a estar despierto, es el quien nos va a avisar cuando nosotros estemos cerca del nervio y nos va a decir rápidamente que no estamos en el lugar adecuado y que muchas veces tenemos que cambiar la posición de la cánula de trabajo de nuestro instrumental porque vamos a estar muy pegados al nervio. Lo otro, menor daño tisular, menor fibrosis, una cirugía mínima que prácticamente no deja cicatriz. Lo otro es menor dolor incisional, cosmético y otras cosas como una recuperación mucho más rápida, menores porcentajes de infección. Las lesiones durales generalmente, yo particularmente no he tenido pacientes con lesiones durales, pero en caso que tengan una lesión dural, si es algo mínimo, no hay que hacer nada, porque es una cirugía tan mínima que eso se sella en forma sola y no va a producir una fístula líquido cefalorraquídeo. Distinto es en caso que tengamos una lesión dural mayor de sobre 1 centímetro, donde veamos las raicillas, que eventualmente puede requerir que hagamos una conversión a cirugía abierta para poder hacer una reparación en caso que no podamos sellar esa rotura en forma adecuada. Ahora, las desventajas, nuevamente se repite la curva de aprendizaje, el uso elevado de radiología intraoperatoria. Claramente acá nosotros vamos a utilizar mucho más rayos intraoperatorios que en un paciente que es con cirugía tradicional. Pero sin embargo, como les decía, eso yo lo modulo muchísimo
con el Arcon C y ese Arcon C puntualmente me permite dar una excelente imagen teniendo una mínima irradiación. La inversión inicial en infraestructura que ya lo hemos hablado y nuevamente se repite la reparación de una rotura dural que se puede hacer tremendamente compleja en caso que no vamos a repararla con sellantes o eventualmente con algunos sustitutos de duramadre, como el Duragen, Duracil. Entonces aquí son fotos de pacientes míos puntualmente. Esta es la incisión, el tamaño de incisión que quedan los pacientes son incisiones de menos de 1 centímetro, alrededor de 5 o 7 milímetros. Este es un paciente que lo operé por el lado derecho. Aquí una incisión reciente, una paciente operada por el lado izquierdo. Y aquí puntualmente esta foto les quiero mostrar para que se vean ustedes la diferencia en que hay en tamaño de una incisión de una cirugía o una microdisectomía tradicional. Este es un paciente mío que lo había operado previamente de una hernia L5-C1 del lado derecho. Este es el tamaño de la incisión que le había realizado y luego me hizo una recidida 10 años después y lo operé en forma vía endoscópica y miren la diferencia de una técnica versus la otra respecto al tamaño de la incisión. Ahora, ¿cuál es el futuro que yo le veo puntualmente a esta técnica? Esta técnica tiene un tremendo futuro. O sea, en el fondo, ¿qué les quiero decir con esto? Las nuevas generaciones tienen que irse formando cada vez más en esta técnica y tenemos que saber que esta es una herramienta más en nuestra caja de herramientas. No es que todos los pacientes los vamos a realizar por vía endoscópica, probablemente si tenemos mucha experiencia, sí, muchos cirujanos de tremenda experiencia ya prácticamente de su práctica, sobre el 90% de la patología que ellos ven la hacen de manera endoscópica, pero sí tenemos que tenerla como una herramienta más dentro de nuestra caja de herramientas. Lo otro, se están desarrollando sistemas de navegación electromagnética que permiten orientarnos mejor, saber claramente dónde vamos a estar ubicados de manera mejor que con las técnicas tradicionales y a su vez también permiten bajar un poquitito la radiación. Y también se está desarrollando mucho las instrumentaciones y fusiones con apoyo endoscópico. Ahora, les quiero mostrar puntualmente un caso real que me tocó operar en conjunto con Osvaldo hace 3 semanas atrás. Él me asistió como tecnólogo de rayos con el OS1 y se trata de una paciente de 35 años, hipertensa crónica. Ella como motivo de consulta tenía 3 meses de un cuadro tanto de lumbociática como lumbocruralgia del lado izquierdo. Yo lo había manejado con kinesiología, analgesia multimodal, incluso le hice un bloqueo facetario más un bloqueo transforaminal que anduvo bien por alrededor de 10 días, sin embargo la paciente nuevamente volvió con el dolor. Y ya una vez agotado el manejo conservador, lamentablemente me llevó a tener que operarla. Desde el punto de vista de examen físico, la paciente no tenía ni déficit motor ni sensitivo, pero sí tenía signos irritativos, tanto un LASEC positivo al lado izquierdo, un O'Connell positivo al lado izquierdo. Estas son las imágenes de la paciente. Ella tenía puntualmente discopatías degenerativas en los 3 últimos discos lumbares y en el E4, L5 tenía más que nada una hernia como en barra y una estenosis del receso del lado izquierdo, lo que le estaba dando la sintomatología de la raíz del E5 del lado izquierdo. Y a nivel del E3 y L4 tenía una pequeña protrusión posterolateral del lado izquierdo que estaba contactando la raíz del E4 del lado izquierdo. Entonces aquí tenemos inicialmente cómo está posicionado el paciente en pabellón, vemos también cómo se posicionan todos en pabellón, vemos que aquí está el Arcon C, que ocupa un mínimo espacio dentro del pabellón y eso es tremendamente agradecido, sobre todo en pabellones pequeños. Tenemos nuestra torre de endoscopía y aquí yo ya estoy alistándome para hacer la marcación del paciente. Esta es otra vista desde el punto de vista del tecnólogo de rayos. Fíjese usted que con este equipo el tecnólogo de rayos tiene su propia pantalla donde él puede visualizar claramente qué es lo que me está mostrando y permite una mucha mejor comunicación entre el cirujano y el tecnólogo. Y a su vez también yo por mi parte tengo esta pantalla de una tremenda definición, grande, con imágenes amplias. Y yo siempre digo en mis cirugías, me gusta tener la pantalla del Arcon C idealmente al lado de mis ojos, porque con eso es como que estuviese operando el paciente ahí mismo y claramente para mí me da mucha mayor confianza en el procedimiento. Y así es así como estoy marcando acá, por ejemplo, inicialmente como les mostraba, la línea media lumbar, luego eso marco el ecuador del disco L4, L5, partí inicialmente en este caso por 4-5, después seguí por 3-4, y acá tenemos una imagen donde ya estoy posicionando la aguja de discografía en el lugar donde yo quiero estar, y aquí es como se visualiza, fíjense la nitidez de la imagen que es buenísima, se ve muy bien la anatomía ósea en este caso, y estoy posicionando la aguja de discografía inicialmente en el disco 4-5, luego eso la cánula de trabajo, y luego eso el endoscopio,
y aquí ustedes pueden ver una imagen que es así tal cual como yo estoy visualizando el paciente. Inicialmente tengo mi arco en C que me muestra una muy buena imagen, y a su vez también tengo mi torre de endoscopía donde también estoy visualizando lo que yo estoy operando. Muchas veces, sobre todo en los casos iniciales, uno se pierde, cuando está operando por endoscopía, se pierde respecto a dónde está ubicado en la anatomía, y es ahí cuando el arco en C toma un rol fundamental, no solamente en la marcación inicialmente que yo les mostré, sino que también durante todo el procedimiento. Hay veces que uno se pierde y necesita visualizar tanto en AP como en lateral dónde uno está posicionado con su instrumental. Y así aquí, como ven algunas imágenes del caso, aquí estoy con la Dugan, ya realizando algo de disectomía y descompresión. Aquí estoy con algo que es fundamental en la cirugía endoscópica, que es la radiofrecuencia, que permite la coagulación de los tejidos, permite también palpación también de las estructuras, y es algo que definitivamente tenemos que tener en una cirugía endoscópica, es algo fundamental que no podemos no tener para poder realizar esta cirugía. A su vez también, en la medida en que uno va adquiriendo cada vez más frecuencia, va utilizando otros instrumentales. Por ejemplo, en este caso yo utilizo el motor para realizar la foraminoplastía y muchas veces poder hacer una buena descompresión del foramen. Antes utilizaba fresas manuales donde uno ingresaba más o menos como a ciegas bajo el arco en C, pero no tenía una visualización anatómica de dónde estaba realmente resecando la parte ósea. Y a mí puntualmente me gusta visualizar qué es lo que estoy haciendo y sobre todo prevenir riesgos innecesarios como eventualmente alguna lesión de la raíz nerviosa que puede ser algo secuelar y definitivo en el paciente. Y aquí se ven cómo estoy finalmente finalizando con una sola incisión que la realicé este paciente para abordar tanto el disco 3-4 como se muestra aquí, como el disco 4-5. Y esto es lo que resequé de fragmento herniario. Aquí uno dice, chuta, puede ser muy poca hernia, pero la verdad es que ustedes tienen que tener una concordancia absoluta entre la imagen que están visualizando en la resonancia y lo que ustedes resecan. Me ha tocado ver muchos cirujanos que de repente resecan tremendos fragmentos de disco y se quedan muy contentos y dicen que el paciente está listo, pero muchas veces el paciente sigue con la misma sintomatología porque no han resecado realmente el fragmento de la hernia, sino que han resecado disco. Y eso genera tremendos problemas a los pacientes porque genera mayor dolor postoperatorio, eventualmente inestabilidad, y un paciente que no queda contento porque sigue con el mismo dolor al que estaba previo en el preoperatorio. Entonces esta cirugía fue ambulatoria, ahora la realizamos en tiempos de COVID, nosotros estamos recién saliendo de esta tremenda pandemia, tuvimos un periodo bastante negro, bastante crítico, y esta cirugía realmente me permitió hacer muchos pacientes, en el fondo, como una cirugía ambulatoria, es una cirugía de alto recambio, el paciente se da al tiro para la casa, tiene mínimos riesgos realmente de infección por COVID, y es una de las cirugías que se permite realizar en tiempos de pandemia y ha tenido mucho auge en tiempos de pandemia. A su vez también tuvo un 100% de alivio del dolor radicular y se fue de alta con analgesia bioral y yo la controlé hace poquitito y estaba bastante bien y ya está iniciando la kinesiología. Entonces, como mensajes para la casa, en mis manos y bajo mis ojos, esta es una tecnología de vanguardia y sobre todo para las nuevas generaciones es importante que se empiecen a formar en esta técnica, que vayan asistiendo cursos cadavéricos, que idealmente se vayan formando en forma progresiva en esto, porque va a ser una herramienta sumamente importante para resolver algunos casos puntuales que se van a dar cuenta que van a tener unos resultados tremendos y muy buenos resultados y pacientes muy contentos, sobre todo, muy contentos con esta técnica. A su vez también ya les mostré que tiene resultados al menos similares al gold standard, que es la microdisectomía, y tiene muchas ventajas y bastante pocas desventajas. Las indicaciones, en la medida en que uno empieza a adquirir experiencia, van cada vez más en aumento, van cada vez más en desarrollo, y nos vamos a dar cuenta que en un futuro probablemente va a ser la cirugía el gold standard de la cirugía en columna en muchas patologías. A su vez también bajo mis manos es ambulatorio, lo que para mí me permite que el paciente se vaya a su casa, que esté cómodo y que el paciente salga caminando a las pocas horas de la cirugía y se vaya a su casa con prácticamente mínimo dolor y se vaya con analgésico solamente bioral. Tiene un tremendo impacto en marketing en la actualidad. ¿Por qué? Porque la gente lo está buscando. O sea, en el fondo la gente googlea esto y busca al respecto y sabe, y sobre todo gente que es gente joven, gente deportista, que quiere volver rápidamente a la actividad deportiva o eventualmente reinsertarse rápidamente desde el punto de vista laboral. Sabemos que ellos buscan más que nada técnicas cada vez menos invasivas.
Y lo otro, quiero resaltar que es tremendamente importante tener una muy buena imagen y un buen manejo del arco en C intraoperatorio, porque como lo vimos y como les mostré, el arco en C es fundamental durante toda la cirugía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que súper interesante. Yo, bueno, nuevamente le agradezco la participación. Para mí, bueno, fue un gusto haber estado con usted, presenciar cómo se realizaba el procedimiento, acompañar el equipo, a su staff durante la cirugía. Y la verdad que es súper grato también ver cómo durante todo el proceso, ¿no? Fue tan importante el uso de nuestro arco y que obviamente la calidad y todo lo que nosotros diferenciamos de esto desde la parte teórica se lleva a la práctica también, ¿no? Así que gracias nuevamente. Y yo, solamente para cerrar también, y bueno, atendiendo al público que nos está mirando, quisiera un poco hacer algunas preguntas en relación justamente a OS One, y tiene que ver básicamente con cómo usted evalúa al equipo en general. Yo sé que lo nombró en algunos puntos, pero si yo tengo que comparar con la técnica estándar, obviamente necesita más usar el arco, ¿no? Pero ¿cómo usted lo definiría? ¿Cómo usted lo evaluaría? Bueno, como lo expuse previamente, es fundamental. En esta técnica puntualmente el arco en C es fundamental. O sea, tener una buena imagen, tener un buen arco en C es primordial porque es algo que nos va a acompañar durante toda la cirugía, desde principio a fin. Entonces, comparado con la técnica tradicional, acá es primordial. En la técnica tradicional basta solamente con que uno marque el nivel que va a intervenir, luego de eso cuando ingresa marca nuevamente que esté bien posicionado y nada más. Pero aquí es algo que uno lo está utilizando de forma continua, por lo tanto es un actor principal en la cirugía, un buen arco en C. Gracias, doctor. Y en relación a las características, ¿qué destacaría usted más del equipo que le hace bueno, en estos casos, ¿no? Sabemos que se usa mucha fluoroscopía. De las características que usted más destacaría, ¿cuál le parece para este caso la que le da más beneficio? Yo diría que son varias características que le dan mucha ventaja frente a otros arcos C, pero las primordiales en mi caso son que es un arco compacto, en el fondo que tiene todo en uno y permite, nosotros vemos que hay mucho, está la torre de endoscopía, hay realmente muchos actores dentro del pabellón y requerimos utilizar el mínimo espacio posible, por lo tanto, que sea compacto es primordial. Lo otro, que tenga una pantalla grande y de alta definición, también para mí es primordial. O sea, para mí es importantísimo sentirme cómodo y tener una buena visualización de las estructuras anatómicas. Lo otro, que tenga una pantalla para ser utilizada por el tecnólogo de rayos, donde él está visualizando lo que me está mostrando, también es algo importantísimo. Y finalmente, les diría que también es tremendamente importante que las dosis de radiación que da este arco son prácticamente mínimas y se pueden modular de manera adecuada para dar el mínimo de radiación sin perder una calidad de imagen. Sí, claro, doctor. Y ahí, en parte, también me responde la siguiente pregunta, ¿no? Porque sabemos nosotros que el desafío es grande, ¿no? La cirugía mínimamente invasiva tiene un montón de beneficios, como lo nombró. Creo que hoy en día el reinsertarnos laboralmente, el ritmo de vida que se lleva en ciudades grandes, ¿no? De Latinoamérica, Santiago, Sao Paulo, ¿no es cierto? Ciudad de México, Buenos Aires, buscan las personas algo rápido, algo que le alivie el dolor, que lo pueda permitir, digamos, volver de nuevo a, como nombramos, a sus actividades diarias. Y ahí también, obviamente, hay otro punto que es el uso más de fluoroscopía, y ahí usted nombró, ¿no? La posibilidad de que usted pueda pedir baja dosis, de que pueda modular esto, creo que es un acierto, ¿no? Y en cuanto a la confiabilidad, me imagino que en general le parece ideal, ¿no? Que de alguna forma, como usted nombró en un momento, si el endoscopio de alguna forma le da alguna de alguna imagen que no quisiera ver, usted puede guiarse inmediatamente con un buen equipo y poder mirar, en el caso de Juan, exactamente dónde está, ¿no? Exactamente, o sea, eso es primordial, o sea, es sumamente importante que la imagen sea perfecta, que sea de muy buena calidad y poder visualizar muy bien las estructuras, porque uno muchas veces, como les explicaba, sobre todo en cirugías iniciales, cuando uno está aprendiendo y está partiendo con los primeros casos, uno se pierde un poquitito en la anatomía que me está mostrando el endoscopio y necesita tener un backup de una buena imagen de fluoroscopía para poder saber claramente dónde uno está ubicado desde el punto de vista anatómico. Y en ese sentido, yo te diría que la práctica totalidad de mi cirugía endoscópica exijo este arco en C para poder realizarlo porque es el que me da la mejor imagen en el intraoperatorio y me permite finalmente sentirme cómodo con la cirugía y otorgarle el mejor resultado al paciente. Bueno, doctor, bueno,
Yo le agradezco muchísimo, la verdad es que fue súper interesante aceptar la invitación, la experiencia, también a todos los que nos están mirando, ¿no? Seguramente hay muchísimas personas del área de la salud que les va a interesar este tema y también profesionales médicos que están formando y que, quién sabe, ¿no? Después de esta charla se animen a tomar el fellowship, ¿no? De especialización en columna y bueno, será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Osvaldo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.